Hola. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan a través del canal oficial de la Universidad del Bosque en YouTube. Y en este caso, pues muy bienvenidos a este nuevo espacio que ha sido creado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, especialmente por el programa de Ciencia Política y Gobierno, denominado Política de las Américas. En este caso, y dado el cronograma que tenemos, pues hemos tenido como invitados muy especiales a unos colegas de la Universidad de Guadalajara en México, para lo cual hablaremos de las elecciones presidenciales justamente a celebrarse el próximo 2 de junio, ya en un par de semanas. Entre nuestros invitados está en primer lugar la doctora Teresa Isabel Marroquín Pineda, perteneciente al Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara. Es licenciada en Administración Pública y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de México. Tiene un certificado de Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos de París, un máster en política social y planeamiento en países en desarrollo de la London School of Economics, Political Science de Londres. Es doctora en ciencia política por la Universidad de Guadalajara. Sus asignaturas, entre ellas está el sistema político mexicano, y entre sus temas de investigación ha trabajado el sistema político mexicano, régimen político y democracia, cultura política y movimientos sociales. Su publicación más reciente se denomina Deliberación, Neutralidad o Reconocimiento de la Diferencia, publicada en la revista Política y Sociedad. Nuestro segundo invitado, también de la Universidad de Guadalajara y perteneciente al Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, es el doctor Jaime Antonio Preciado Coronado, arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Geografía y Ordenamiento Territorial de la Universidad de París III. Es doctor en Estudios Sociales de América Latina por la misma Universidad París III. Entre sus asignaturas está geopolítica, y sus temas de investigación han girado en torno a globalización, democracia, gobernabilidad, con énfasis en la integración. Su publicación más reciente es Dimensiones, Estrategias y Alternativas de la Integración Autónoma para América Latina y el Caribe. Muy bien, yo quisiera arrancar dando algunos elementos de contexto a estas elecciones que se van a celebrar en México el próximo 2 de junio, que tiene principalmente dos grandes contendientes. Digamos que sobre la mesa hay un tercero, pero definitivamente es básicamente con Gálvez y con Sheinbaum, que seguramente se van a definir esas elecciones, que tienen una particularidad en relación, digamos, en términos de sistemas políticos comparados en América Latina, y es que tiene un single round, es decir, una sola vía, no necesita una segunda vuelta en este caso. Estos son algunos de los elementos interesantes a tener en cuenta de México. En primer lugar, algo que quizás desconocemos muchísimo nosotros en el resto del continente, sobre todo aquí en el Cono Sur, es que México superó un régimen unipartidista que aproximadamente duró unos 70 años, desde 1930, y solamente vivió una verdadera transición a partir de este nuevo siglo, en el año 2000. Ese partido dominante, por algunos expertos y también la literatura, prefieren dominarlo prácticamente un régimen hegemónico de un único partido, por el Partido Revolucionario Institucional PRI. Ese punto de quiebre justamente arrancó en el año 2000 con la elección del primer presidente no miembro del PRI, que fue Vicente Fox, perteneciente a ese otro partido, digamos, segundo mayoritario, también, que fue el Partido de Acción Nacional, o PAN. Los presidentes desde entonces, en el siglo XXI, han sido inicialmente Vicente Fox, del Partido Acción Nacional, igualmente Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, del Partido PRI, y el último que ya está dejando justamente la presidencia es Andrés Manuel López Obrador, del Partido Moreno. Muy interesante para los politólogos internacionalistas que seguramente se conectan, resulta muy, muy llamativo, sobre todo acá visto desde el Cono Sur,
En el caso de Colombia no tanto, pero por ejemplo comparado con Perú, con Ecuador, también con algunas experiencias en Bolivia, pues las presidencias y la institución presidencial en el sistema político mexicano ha sido muy estable en el siglo XXI. Todos los sexenios han terminado justamente en sus periodos y digamos que no ha habido ninguna interrupción de esos periodos presidenciales. Vuelvo y lo reitero, digamos, comparado con algunas experiencias más cercanas a nosotros, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, por ejemplo, que inclusive también lo que ha pasado en las mismas crisis políticas que ha enfrentado Argentina a finales del siglo pasado y comienzos de este. Según los sondeos, los mexicanos podrían elegir el 2 de junio la primera mujer presidenta del país, lo cual también resulta, digamos, muy interesante porque no es una novedad de las Américas, por lo menos en el caso de América Latina. Se une también a Xiomara Castro, que es la actual presidenta en Honduras, Dina Boluarte en Perú, a pesar de la crisis que está enfrentando políticamente interna, que son presidentas recientes, y se une también, digamos, una tradición con Cristina Fernández de Kirchner, presidenta en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil, a pesar, digamos, de una terminación abrupta de su periodo constitucional, y Michelle Bachelet en Chile, quizás, digamos, de esas últimas, la más interesante y representativa. En términos demográficos, México es muy interesante porque es la segunda democracia más grande de América Latina, justamente después de Brasil, y es la tercera más grande en términos demográficos del continente, después de Estados Unidos, Brasil y finalmente México. En términos del PIB per cápita, para datos del Banco Mundial del 2020, es la tercera economía de América Latina después de Chile y Argentina. De manera que estamos hablando realmente de un país que, por lo menos desde el punto de vista colombiano, es muy importante tenerlo en cuenta en nuestro mapa también de análisis. Ahora sí, si les parece, arranquemos justamente con las preguntas claves y sobre todo las cuestiones que están en juego para esta elección de junio 2 en México. Si les parece, arranquemos por acá y es precisamente con la primera de esas grandes cuestiones que versa sobre cuál ha sido el significado del gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador, que fue del 2018 al 2024, en la historia política reciente de México, particularmente en relación con la hegemonía monopartidista. Acá quisiera un poco para nuestros dos invitados de la Universidad de Guadalajara plantearlo también desde otro punto de vista, no solamente la significancia que puede tener en relación con ese periodo, ese largo periodo, su periodo de la hegemonía del PRI, sino también en relación con algo que llama mucho la atención cuando uno hace estudios comparados en sistemas políticos, y es esa denominación que uno encuentra continuamente en la literatura, y es que el presidencialismo, la institución presidencial mexicana, es considerada débil, es decir, algunos escritores consideran que hay un gran desequilibrio en términos de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, básicamente un legislativo que parece mucho más fuerte, con muchas más herramientas constitucionales que el mismo ejecutivo, y que se ha convertido también casi que en un factor de parálisis gubernamental que muchos presidentes, traigo aquí a colación el ejemplo de Vicente Fox, intentó superar la parálisis gubernamental que le ponía durante su periodo de gobierno el Congreso, el Senado específicamente, y lo hizo a través de prácticas populistas, es decir, ir a la calle, intentar convencer a la gente en la calle de sus reformas y más bien volver impopular el Congreso como un mecanismo de presión para que esas reformas pudieran pasar. Al final la cosa resultó no ser tan exitosa, nuevamente digamos un Congreso, un Parlamento mucho más fuerte que impidió muchas de esas promesas de campaña, de manera que quisiera verlo desde esos dos puntos de vista, la significancia que tiene una izquierda que hace parte de esta nueva era de la democracia en el siglo XXI en México, supera el unipartidismo, pero dos, sobre todo visto desde el punto de vista de ese desequilibrio del sistema político con un Congreso muy fuerte y un Ejecutivo más bien débil.
Entonces, no sé si les parezca, doctora Teresa, podemos arrancar con su punto de vista y después, si quieren, escuchamos también el punto de vista del doctor Jaime. Gracias. Claro que sí. No sé si se me escucha bien. Maravillosamente. Perfecto. Pues antes que nada, buenas tardes. Reciban un saludo cordial desde Guadalajara, Jalisco, que es la cuna del mariachi y del tequila. Buenas tardes a todo el mundo. Y antes que nada, quisiera agradecer a la Universidad del Bosque por su amable invitación a poder compartir con todos ustedes en esta tarde. También quisiera agradecer al programa en Ciencias Políticas y Gobierno, especialmente al maestro Alexander Rojas, su coordinador, muchas gracias. Y por supuesto a Estefanía Hernández por hacer posible este encuentro. Saludo con mucho gusto también al doctor Preciado. Buenas tardes, todo el mundo. Bueno, pues yo comenzaría por lo siguiente. Sobre la mesa está puesta la pregunta de ¿qué significa el gobierno de izquierda de Andrés Manuel? Vamos a llamarle Andrés Manuel para no tener que decir Andrés Manuel López Obrador o AMLO. ¿Qué significa el gobierno de AMLO? Considerando el régimen que vivimos en el siglo pasado, aquí le denominan como un régimen de hegemonía monopartidista. Bueno, creo que el punto de partida es comentar que efectivamente México tuvo un régimen autoritario durante el siglo XX y que efectivamente en principio transitamos a la democracia en el año 2000 a través del momento simbólico climático de la alternancia en la titularidad del Poder Ejecutivo en la persona de Vicente Fox, emanado de la derecha moderada, el PAN. Algunas características básicas que tenía el viejo régimen, yo en este caso me atrevería a comentar que no considero que México tuviera una figura presidencial débil, muy por el contrario. Efectivamente, eso que mencionaba el maestro Alexander ocurrió en el año 2000, cuando Vicente Fox gana la presidencia, pero no gana el poder. ¿A qué me refiero con esto? Que el PRI conserva la mayoría de las gubernaturas, el PRI conserva las cámaras, y efectivamente, entonces, el PRI ejerce un efecto de contrapeso que, llevado al extremo, se convirtió en bloqueo que provocó parálisis, efectivamente. Pero si estamos hablando del régimen del siglo XX, del régimen autoritario del siglo XX, podemos decir que hay algunas características muy importantes. El régimen político, el sistema político mexicano era una especie de estructura piramidal en donde en la cúspide teníamos la figura de un presidente de la República excepcionalmente poderoso. Tenía muchísimas facultades constitucionales y además tenía muchas otras facultades metaconstitucionales. Y entonces se llevó a cabo un proceso de uso y abuso de esas prerrogativas. Por ejemplo, entre sus facultades metaconstitucionales estaba, por ejemplo, el ser reconocido como el líder del partido hegemónico, o estaba, por ejemplo, el poder designar a su sucesor, ¿no? Entonces, para empezar, en la cúspide de esta estructura piramidal, teníamos un presidente excepcionalmente fuerte, con muchas facultades constitucionales y metaconstitucionales. En un segundo vértice teníamos un partido hegemónico, efectivamente el PNR, que nació en 1929, que pierde la titularidad del Poder Ejecutivo en el año 2000, que tuvo sucesivas transformaciones, PNR, PRM, PRI, un partido hegemónico que además es un administrador de corporaciones, que además funge como la secretaría electoral del presidente, como una máquina electoral, pero que además funge como su brazo legislativo. Esto es, diputados, senadores, tenían el incentivo justamente de llevarse bien con el presidente, de ser condescendiente con el presidente, de aprobar todas las iniciativas que presentaba el presidente. De hecho, el principal legislador era justamente el presidente de la República. Entonces, tenemos como segundo vértice este partido hegemónico y como tercer elemento clave tenemos el manejo corporativo de la sociedad, manejo corporativo y clientelar de la sociedad. Por supuesto, hay otros elementos, por ejemplo, la justificación ideológica del nacionalismo revolucionario y tenemos, por supuesto, la exclusión de aquel que es percibido como adversario, la exclusión por la vía electoral y, en última instancia, a través de la utilización de la represión política. Hablando ya específicamente del presidente Andrés Manuel, bueno, yo creo que hay algo importante que debemos de recordar o de conocer. El presidente es un político que emanó justamente de ese PRI hegemónico. De hecho, ocupó varios cargos en el gobierno del estado de Tabasco, justamente bajo los colores del partido del PRI,
Y de hecho ocupó también varias posiciones en la administración del PRI en su Tabasco natal. De hecho, incluso fue maestro de formación política del PRI, ¿no? Entonces, creo que eso es importante porque no es sino hasta 1988, más o menos, que se une a la corriente democrática del PRI, que posteriormente daría lugar al Frente Democrático Nacional, que postula a Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República, y es hasta estas polémicas elecciones de 1988 que después del fraude electoral se forma el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, partido del cual Andrés Manuel fue incluso presidente de dicho partido y fue jefe de gobierno de la Ciudad de México también bajo los colores o bajo las siglas de este partido, ¿no? Después, bueno, crea Morena, efectivamente el Movimiento de Regeneración Nacional, y finalmente logró llegar a la presidencia después en su tercer intento. Esto es, intentó primeramente en el 2006 compitiendo frente al candidato, bueno, el candidato que resultó ganador fue el candidato de la derecha moderada, que el candidato del PAN, Felipe Calderón, lo vuelve a intentar en una segunda ocasión en donde pierde frente al candidato del centro derecha PRI y finalmente hasta el 2018 logra finalmente ganar la elección presidencial. ¿Y por qué estoy comentando esto? Porque finalmente esto nos ayuda a entender un poco el porqué de su llegada y el porqué también de la continuidad que probablemente tendrá su partido. Porque finalmente nos habla de que hubo una desilusión en la sociedad mexicana muy importante. Yo considero que la democracia electoral nos quedó mucho a deber a los mexicanos. Y en ese sentido, la mayoría de los mexicanos siente que la democracia electoral no estuvo a la altura de sus expectativas, especialmente de sus expectativas de mejora material. Entonces, sí tuvimos democracia electoral, pero no tuvimos democracia sustantiva, como muchos de los mexicanos hubieran deseado tenerlo. Concretamente, Andrés Manuel, discursivamente, efectivamente, mantiene una narrativa anti-neoliberal, anticonservadora, anticapitalista, en contra del extractivismo, pro pueblos originarios, etcétera. Sin embargo, es importante señalar que en términos económicos no tuvo virajes radicales, no tuvo cambios en la economía que fueran absolutamente perturbadores. Por supuesto que sí sostiene un gobierno de centro-izquierda, en donde sí mantiene una política de estabilidad financiera. Algo muy importante es que retomó el papel del Estado benefactor, recuperó el protagonismo del Estado en la economía, del Estado como conductor del desarrollo, del Estado como generador de empleo, y efectivamente ha tenido políticas y medidas muy positivas que han sido muy bien recibidas por la población. Concretamente, por ejemplo, me remito al aumento del salario mínimo, a la mejoría de las condiciones de los trabajadores, a la regulación del outsourcing, ha promovido, por ejemplo, reformas a las pensiones, y yo mencionaría de forma muy importante la implementación de programas asistenciales que proporcionan ayudas económicas directas a la población, como por ejemplo las pensiones para mayores de 65 años. Pero si revisamos un poquito, o si nuestro afán es hacer un poquito el contraste, y revisamos nuevamente esa estructura piramidal de la que hablábamos hace poquito, pues podemos observar que lo que hablábamos del presidente muy fuerte, que es reconocido como el líder moral del partido hegemónico, el cual es un administrador de corporaciones y un manejo clientelario corporativo de la sociedad, pues nos damos cuenta que en el presente tenemos un presidente muy fuerte, con muchas facultades constitucionales y metaconstitucionales, que además ha tomado diversas medidas y acciones y políticas en donde ha logrado esquivar los contrapesos, en donde además es reconocido como el líder del partido mayoritario en las cámaras, los cuales han fungido como su brazo legislativo, y seguimos observando que efectivamente todas las políticas de apoyo económico directo, pues también de cierta manera van a provocar un sesgo político en el electorado en las próximas elecciones. Sí, qué pena, doctora Teresa, se nos ha ido su audio por un momento. ¿Me escuchan? Sí, ya volvió el audio, gracias.
acabamos en la parte en la cual usted afirmaba, terminaba la afirmación según la cual tenemos una presidencia fuerte, con mayorías en las cámaras, y que supongo que eso es lo que ha permitido también que las reformas propuestas por Andrés Manuel pues hayan logrado concretarse en leyes, ¿verdad? Claro, justamente era lo que mencionaba. En el pasado autoritario teníamos justamente unas cámaras que fungen como el brazo legislativo más la maquinaria electoral del presidente, y en el presente seguimos viendo lo mismo, un partido mayoritario que lo reconoce como su líder moral y que en las cámaras hacen todo lo posible porque sus iniciativas de ley prosperen. Entonces, nuevamente tenemos un partido que funge como un brazo legislativo del presidente, y además todas estas medidas y políticas y programas de apoyo asistencial que se constituyen en beneficios económicos directos a la población, pues evidentemente también provocan conductas clientelares. De acuerdo. De acuerdo. No sé, doctora Teresa, si quiere agregar algo más o escuchamos el punto de vista del doctor Jaime al respecto. Escuchamos al doctor Jaime, por supuesto. Bien, doctor Jaime, pues bienvenido, feliz tarde allá y pues, ¿cuál es su visión al respecto? No sé si el doctor Jaime se nos fue por un momento, pero yo creo que mientras lo recuperamos, no sé si Estefanía nos podría colaborar escribiéndole al doctor Jaime. Por el momento tengo una pregunta, doctora Teresa, en relación a su respuesta, y es, ¿podríamos afirmar que el éxito en la gobernabilidad, digamos, de Andrés Manuel, entendía como su capacidad para ejecutar políticas, ha estado sobre todo fundamentada en el privilegio de tener mayorías en ese Congreso? Sí, no tiene una mayoría calificada, de manera tal en que no puede modificar la Constitución, pero sí cuenta con mayoría simple. Por ejemplo, para dar un ejemplo, cuando inicia la 64 legislatura del 2018 al 2021, Morena tiene 188 escaños, pero finalmente logra tener hasta 252 legisladores, justamente porque vemos un fenómeno de tránsfuga de diputados de otros partidos al grupo parlamentario de Morena. Lo mismo ocurre cuando en la siguiente legislatura, en donde en la 65, que va del 2021 al 24, Morena obtiene 190 diputados, pero obtiene otros 10 diputados por esta cuestión de la tránsfuga, con lo que suma 200 escaños. Entonces, de esa manera logra tener Andrés Manuel un gobierno unificado, porque con los legisladores de Morena, más con los aliados legislativos, logran pasar sin gran contratiempo mayorías legislativas, siempre y cuando no sean modificaciones constitucionales. Interesantísimo. Eso me lleva a un planteamiento de una situación hipotética, casi que contrafactual, doctora Teresa, y es, ¿qué habría pasado si más bien en lugar de un gobierno unificado hubiera sido un gobierno dividido sin mayorías en el Congreso? Es decir, el éxito del gobierno de AMLO habría sido muy inferior al que logra sumar hoy en día después de 6 años, ¿verdad? Bueno, es que aquí tal pareciera que lo que tendríamos que escoger, que la disyuntiva es entre gobernabilidad y democracia. Yo creo que no tiene por qué ser así. Veamos el caso contrario de qué fue lo que ocurrió con Vicente Fox, que llegó a la presidencia en el año 2000. Como decía, ganó la presidencia, pero no el poder. Entonces, en las cámaras hay mayorías del PRI, del antiguo hegemónico PRI, ¿no? 24 gubernaturas siguen en manos del PRI. El Poder Judicial sigue en manos del PRI. La mayor parte de la burocracia del Poder Ejecutivo sigue en manos del PRI. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de las iniciativas que el presidente Fox presentó no fueron aprobadas. ¿Por qué? Pues porque justamente el PRI, acostumbrado a ser el brazo legislativo de su líder moral, que ocupaba simultáneamente la presidencia de la República,
al no tener ya un líder moral ocupando la presidencia, se encuentran libres de toda presión o de todo incentivo, mejor dicho, y no tienen ya ningún incentivo para cooperar, muy por el contrario, su incentivo es bloquear. Entonces, hubo ocasiones, por ejemplo, en que no permitieron que Fox saliera del país, no le dieron permiso a salir a una cumbre internacional, ¿no? Entonces el Senado le negó el permiso. Hubo incluso un año en que la Cámara de Diputados no aprobó el presupuesto y comenzamos el año sin tener un presupuesto aprobado. Entonces, ciertamente los contrapesos son sumamente importantes, pero yo creo que un aspecto o una debilidad inevitable de un sistema presidencial es que puede caer en el bloqueo, ¿no? Entonces, los impas legislativos, y entonces, bueno, ese es un riesgo, ¿no? Claro, que no ha sido la condición de Andrés. Efectivamente, esta no ha sido su condición. Ciertamente no ha podido pasar reformas constitucionales y de hecho lo que hemos observado es que en ocasiones incluso las mayorías que están a favor del presidente, incluso en ocasiones no han sido muy escrupulosos en la observancia de los procesos legislativos y ha tenido que intervenir la Suprema Corte para declarar inconstitucionales algunas medidas aprobadas justamente porque han violentado su propio proceso legislativo. O sea, han omitido que pase por comisiones, en fin, todo lo que entraña un proceso legislativo, ¿no? Entonces, en ocasiones, pues no han sido muy escrupulosos en ese respeto del proceso legislativo y eso ha llevado a que la Suprema Corte haya tenido que declarar en ocasiones algunas medidas inconstitucionales. Sí, profesora, permítame solamente cerrar esta pregunta con esta pregunta derivada y es, ese fenómeno de transfugismo podría ser que la causa son partidos en México ideológicamente débiles o quizás que la popularidad del presidente es tan alta que termina siendo también una estrategia política para que esos otros parlamentarios se peguen a esa popularidad, pudiendo asegurar resultados electorales posteriores. Yo creo que está vinculado con ambos fenómenos, con la popularidad del presidente, pero yo creo que más en concreto con el segundo aspecto, que está relacionada con la sobrevivencia legislativa, la sobrevivencia misma como un partido político. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ahorita nosotros nos fijamos en la coalición que está impulsando a Claudia Sheinbaum, es Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, siendo que el Partido del Trabajo, históricamente, en el siglo pasado, era un aliado de lo más leal con el Partido Revolucionario Institucional. Igual, por ejemplo, el Partido Verde Ecologista fue en coalición con el PAN para impulsar a Vicente Fox a llegar a la presidencia de la República en el año 2000. Entonces, como un partido como el PT, que siempre estuvo, incluso se le conocía como un partido satélite, justamente, como un partido satélite como el PT, o como un partido bisagra, también de esa manera conocemos al Partido Verde, porque acomodaba un poquito por acá y acomodaba otro poquito por allá, dependiendo de la conveniencia del momento, ¿no? Dependiendo de qué tan en riesgo estaba su sobrevivencia. Entonces, ¿cómo es posible que tenemos a un partido satélite y a un partido bisagra ahora apoyando a Claudia Sheinbaum, ¿no? Y bueno, paréntesis, la locura que ahora tenemos de tener una candidata opositora, Xochitl Gálvez, que viene justamente con una coalición integrada por 3 acérrimos enemigos, el PAN, el PRI y el PRD, ¿no? Entonces, hace rato comentaba yo que Andrés Manuel empezó a cobrar notoriedad cuando una corriente democrática del PRI se cinde y posteriormente da lugar a la formación del PRD. Entonces, como Andrés Manuel, que fue presidente del PRI, ahora observamos, perdón, presidente del PRD, ahora observamos al PRD que va junto con el PRI y el PAN en la campaña de Xochitl Gálvez, ¿no? Bueno, eso parece una medida desesperada, ¿no? De los que están por fuera del poder. Pues sí.
Muy bien. Doctora Teresa, pasamos si quiere a la siguiente cuestión en espera de que podamos realmente solucionar la conexión del doctor Jaime. Claro, claro. Bien. Esta segunda cuestión me resulta muy importante. Perdón, por aquí estoy, ¿eh? Nada más que estoy con la cámara apagada porque tengo muy mala Ah, recepción. muy bien. No, pues entonces, doctor Jaime, por favor, quisiéramos escuchar cuál es su visión al respecto sobre esta primera cuestión, el significado que tiene el gobierno de AMLO tras 70 años de hegemonía, como bien la cota la doctora Teresa, de un régimen autoritario, unipartidista. Y pues en el marco también de estos desequilibrios de un, como muy bien yo lo dije inicialmente, pero la doctora Teresa pues opina distinto, desequilibrio de un ejecutivo tradicionalmente débil en México, pero que con AMLO, por supuesto, pues las condiciones han cambiado. ¿Cuál es su visión al respecto? Bien, creo que me está preguntando, ¿verdad? A Jaime Preciado. Sí, sí, doctor Jaime, a usted. ¿Cuál es su visión sobre esta primera cuestión? Está congelada la imagen para mí. Bueno, la pregunta es esta. ¿Qué significa el gobierno de izquierda de Andrés Bueno, Manuel? disculpen. Sí, tengo muy mala recepción. Espero que ustedes me escuchen adecuadamente. Y bueno, en esta pregunta, lo que pude escuchar por parte de la doctora Teresa Marroquín, me parece que da una respuesta cabal. Yo simplemente quisiera insistir en un factor que me parece que hay que poner en el horizonte. Es el tema de que AMLO llega por el desencanto con un sistema partidocrático que había tenido una grave descomposición en términos del ejercicio del poder, de la corrupción y de alejar la distancia entre representantes y representados a tal grado que pues había un hartazgo que AMLO capitalizó. Y esa capitalización la hizo en parte por la cuestión del movimiento, es decir, a partir de este siglo y muy especialmente a partir del 2010, empieza a subrayarse el carácter de movimiento de los partidos y el carácter ciudadano de los partidos. Dos aspectos que fueron como muy bien estructurados en la propuesta de Morena, porque por una parte la idea ciudadana rompe un tanto con la hegemonía de los partidos y por otro la idea de movimiento le da especialmente a Morena un cariz muy importante en el México polarizado de las desigualdades, de los contrastes y de las movilizaciones sociales. Y recuerden ustedes que además hay aquí una elaboración, no quiero decir uso, pero una elaboración cuidadosa de toda la simbología partidista, en donde Morena quiere decir Movimiento de Regeneración Nacional, que era un poco retrotraer la herencia de los hermanos Flores Magón, que fundaron ese periódico previo a la Revolución Mexicana que se llamaba Regeneración Nacional, y por otra parte Morena también remite a la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Que es una manera de decir un poco prietita, un poco negra, ¿no? Es la morena. Y entonces Morena en un principio da respuesta al acercar a ciertos líderes de los movimientos sociales hacia las luchas electorales, y esto pues lo ha venido cambiando, ¿no? Ya como muy bien lo mostró la doctora Marroquín, pues estamos ante una especie de partidocracia punto 2, ¿no? En donde finalmente se están dividiendo el poder
maquinarias electorales que no dejan de tener muchas distancias con respecto de los movimientos sociales que dicen representar. No, pues muy interesante. Se me deriva una, pero no quisiera prolongarlo, así es que quizás lo dejamos para el final. Arranquemos por esta segunda pregunta con usted, doctor Jaime, y es, ¿cómo cree que el gobierno de Andrés Manuel ha contribuido o afectado la democracia mexicana? ¿En qué aspectos, positivos o negativos? Sobre todo, esta visión coincide con algunos índices internacionales de democracia. Yo aquí voy a citar muy particularmente uno. He reconstruido los datos, quizás de uno de los índices, hay muchos índices de democracia internacional, uno de los mejores reconocidos académicamente es el B-Democracy, pero en medios también se cita mucho el Democracy Index de la revista The Economist. Aquí estos datos pues dan cuenta de, quiero quizás llevarlo un poco con el mouse. El Democracy Index considera básicamente 4 grandes categorías. De arriba hacia abajo, las democracias avanzadas, las democracias débiles o incompletas, los regímenes híbridos donde habrían prácticas autoritarias con algo también de más bien casi que una democracia electoral, casi puramente de trámite, pero la forma de gobernar muy autoritaria, violaciones de el Estado de Derecho. Y definitivamente regímenes completamente autoritarios, es decir, donde ni siquiera tenemos elecciones, democracia electoral y mucho menos tenemos un sistema constitucional de derechos y libertades civiles, por ejemplo. Desde ese punto de vista, el comportamiento de México en el Democracy Index pues pasó durante los 2 periodos presidenciales anteriores de una democracia débil, y con Manuel pues ha perdido por lo menos su condición de democracia, y en la última calificación para el 2022-2023 la ubica dentro de los regímenes híbridos, es decir, lo cual daría cuenta desde un punto de vista de la evaluación internacional que este sistema o esta democracia mexicana que deja Andrés Manuel pues tiene prácticas autoritarias. ¿Cuál es su visión, doctor Jaime, al respecto? Hay que tener mucho cuidado con los índices, o sea, porque hay que ver quién los elabora y con qué propósito y bajo qué principios o modelo. Y en general los índices de la democracia se han convertido como una especie de lista de chequeo que no toma en cuenta la interrelación entre los factores y que todo lo quiere matematizar en el plano de dar un cierto valor numérico, ¿no?, a estos aspectos. Como que puede ser orientador para hacer ciertas comparaciones, pero si ya nos metemos al detalle de los datos, pues es imposible que en estas cuestiones podamos, por ejemplo, introducir la historia como factor explicativo u otra idea de democracia que no se restrinja a las meras cuestiones procedimentales que corresponden a una democracia mínima. Me parece que es cierto que tenemos tensiones en México en lo que toca a la correlación entre poderes, pero es cierto también que hay que analizar mucho más en detalle la cuestión de cómo se ha venido constituyendo el poder judicial en nuestro país y los vicios que ha venido arrancando en la división de cuotas entre los partidos que han estado en el gobierno para distribuirse, por ejemplo, a los magistrados. Entonces, un índice no nos va a decir nada de eso. Un índice tampoco nos va a decir cómo se constituyen los gobiernos los organismos que califican las elecciones. El INE, el Instituto Nacional Electoral, es otro caso de una distribución de cuotas de poder entre los partidos presentes en el
Congreso y con cuotas definidas por la proporción de votos que obtienen, ¿no? Entonces, ese es otro factor. O por último, la independencia de los medios de comunicación. Bueno, es que hay que ver cómo están jugando los poderes fácticos en México y en qué medida estos se han convertido en puntales de los regímenes de gobierno anteriores. De tal manera que la libertad de expresión de la que hablan algunos índices, pues recurren más a opiniones de los propios medios y no tanto a factores históricos que permitan explicar esto. Concluyo diciendo pues que no estamos al margen, digamos, de los debates generales, pero sí necesitamos subrayar más el potencial de la ciencia política para poder analizar mucho más en profundidad, de manera procesual, histórica y relacionada con los factores de largo aliento, con la proyección que esto tiene en las relaciones de poder, que incluye no solamente los aspectos institucionales formales, sino también la relación con los llamados poderes fácticos. Brillante, doctor Jaime. Doctora Teresa, ¿cuál es su visión al respecto? Sí, muchísimas gracias. Estoy consciente que tanto el V-Index y el otro, el de Intelligence Unit, nos coloca el segundo como un régimen híbrido y el primero como una democracia electoral en descenso. Estoy consciente de esos resultados. Sin embargo, coincido con lo que dice el doctor Preciado en el sentido de que los índices deben de ser tomados con mucha cautela. ¿Por qué? Porque generalmente estos índices y quienes los elaboran suelen traer una intencionalidad política aparejada. Entonces, me queda claro que pueden servir como un referente en el sentido de que nos permitan identificar áreas de mejora, oportunidades para fortalecer la democracia participativa, la planeación democrática, etcétera. Pero yo creo que nadie mejor que la sociedad que vive un régimen puede calificar si se siente satisfecho o no con su régimen y si considera que su régimen está mejorando o empeorando. Y en ese sentido, a pesar de lo que muchas personas pudieran creer, pensar, sentir, yo misma incluido, yo creo que es importante que no nos olvidemos que Andrés Manuel es un presidente electo con un bono democrático importantísimo, o sea, no queda duda alguna de su legitimidad. Fue electo con un porcentaje de 53.19% en unas elecciones de las cuales obtuvo 30 millones de votos, en la que votaron 56 millones, pero obtuvo 30 millones de votos. Entonces, creo que es importante también tomar eso en cuenta y tomar en cuenta que a un mes de la elección, Andrés Manuel tiene 60% de aprobación. Esto de acuerdo a las últimas encuestas. Esto es una parte muy importante de los mexicanos, se siente satisfecho con los cambios que ha logrado el presidente Andrés Manuel, a pesar de que evidentemente hay cosas susceptibles de ser mejoradas, por supuesto. Ese sería mi comentario. Gracias. Brillante. Pues, doctora Teresa, si quiere, en esta ronda arrancamos con usted. ¿Usted juzgaría como populista la forma de hacer política de Andrés Manuel? En caso afirmativo, ¿cuál cree que ha sido el efecto de la cultura política de los mexicanos? Aquí quisiera traer un poco a colación pues, el concepto de populismo. Herbert Brown escribe un capítulo en la colección que publicó Trota ya hace unas décadas de América Latina, Historia General de América Latina. Ahí su capítulo se llama Populismos Latinoamericanos desde 1930 y denomina el populismo como una forma de hacer política que por muchas décadas terminó siendo al parecer una de las características de la política latinoamericana y desde Europa se veía como algo ajeno a ellos, desde Estados Unidos aún muchísimo más, como si fuera un fenómeno exclusivo de esta parte del mundo. Pero más allá de ese debate, ¿cómo usted califica la forma de hacer política de Andrés Manuel? Y sobre todo, lo más importante,
¿cuál cree que ha sido el impacto en la cultura general de los ciudadanos mexicanos? Bien, muchas gracias. Bueno, a ver, yo preferiría que tomáramos como versiones más contemporáneas sobre lo que es el populismo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la concepción ideacional del populismo, que la plantea como una forma de ver el universo político dualista, en donde por un lado están las fuerzas del bien que luchan contra las fuerzas del mal, en donde tenemos un pueblo, que es la gente común, que constituye la mayoría, como encarnación de la virtud democrática, y del otro lado tenemos élites egoístas, malas, perversas, que se imponen sobre la voluntad popular, y finalmente un elemento que es un líder que comprende esta división, que comprende esta situación relacional, que comprende cuál es la voluntad general, que comprende, que logra interpretar la voluntad del pueblo y logra interpretar la voluntad general. Entonces, visto desde esa perspectiva, yo diría que efectivamente Andrés Manuel sí es un presidente populista, en el sentido de que efectivamente Andrés Manuel ha planteado una sociedad dualista y ojo, aquí quisiera decir algo, no sin motivos. O sea, efectivamente, como hace rato mencionaba el doctor Preciado, Andrés Manuel llega producto de un desencanto generalizado hacia la democracia electoral y hacia la democracia liberal que nuestro país encarnó o materializó en una suerte de partidocracia. Entonces, ante este desencanto, ante esta decepción generalizada, Andrés Manuel surge justamente el discurso, la narrativa de Andrés Manuel logra conectar con un sentir, con un mal humor ciudadano generalizado en ese momento. Andrés Manuel, ¿qué es lo que plantea? Plantea justamente una cosmología política dualista, donde tenemos por un lado un pueblo al que constantemente hace alusión, ¿no? Alude a esta contraposición entre un pueblo bueno y los conservadores, que es la élite corrupta, ¿no? Entonces, por ejemplo, con frecuencia, para respaldar sus decisiones, alude a la sabiduría del pueblo, ¿no? Dice, el pueblo es sabio, el pueblo no es tonto, constantemente parafrasea a Benito Juárez, donde dice, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, presenta justamente al pueblo como el agente del cambio, él se plantea tan solo como un dirigente, pero que el pueblo es el gran señor, el amo, el soberano, etcétera. Y sí tiene un discurso en donde del otro lado, como antagónico, hay una élite, ¿no? Siempre, bueno, desde hace muchísimos años ha planteado la idea de una mafia del poder, una mafia del poder que no solamente era responsable de sus derrotas electorales, sino de prácticamente todos los problemas que aquejan al país. La mafia del poder es corrupta, persigue sus intereses egoístas, mantiene al pueblo sometido. Y pues sí, todo aquel que está en contra de la cuarta transformación, que es como autodenomina su gobierno, su movimiento, su transformación, pues es tildado de conservador y como consecuencia de corrupto, ¿no? Y finalmente, pues está esta idea de la voluntad general. Entonces, entendido así, como una cosmología política dualista de un pueblo bueno, una élite mala, corrupta, perversa, pervertidora, que explota, que abusa, que oprime, y él como un líder que logra interpretar la voluntad general. Desde esa perspectiva, sí podemos decir que Andrés Manuel es un líder populista. Sí quisiera mencionar que, o sea, yo entiendo que el populismo es un término que en el presente es utilizado peyorativamente, ¿no? Yo recuerdo muchísimo cuando a Barack Obama le preguntamos, ¿es usted un populista? Y él respondió, pero por supuesto que soy un populista, ¿no? Entendiendo el populismo no en un sentido peyorativo, sino en un sentido de estar a favor de las causas y los intereses legítimos del pueblo, ¿no? Yo sí quisiera mencionar justamente que el presidente, justamente por eso tiene ese nivel de aceptación, porque vino a responder a este hartazgo popular, a esta decepción, a esta partidocracia abusiva que se apropió de los espacios de poder, a estos poderes fácticos, a esta corrupción e impunidad estructural, y ha llevado a cabo acciones que para la gente son muy positivos y que han sido muy, muy bien valoradas, ¿no? Yo
digo, quizá no es exactamente la respuesta, pero, por ejemplo, yo sí quisiera hacer mención de cuando hablaba en la introducción de que por primera vez vamos a tener una mujer presidente, pues sí, por ejemplo, quiero hacer notar cómo grupos históricamente desaventajados o que no tenían una posibilidad de participar en condiciones equitativas, ahora tienen una mayor posibilidad de hacerlo. En concreto, la participación política de las mujeres es algo que ha sido muy notable. Quisiera, por ejemplo, y con esto concluyo, por ejemplo, hay 8 mujeres gobernadoras, ¿no? Hay 8 mujeres en el gabinete, incluida la secretaria de Gobernación, que por cierto es una mujer que no tiene ni 40 años, ¿no? Entonces hay 5 ministras en la Suprema Corte de Justicia. Entonces creo que eso es algo como muy interesante, ¿no? Sería lo que quiero comentar. Brillante. No sé si el doctor Jaime pudiera quizás responder a la segunda parte, y es quizás, yo creería que ambos están de acuerdo en la forma de hacer política de Andrés, pero doctor Jaime, ¿cómo usted evidencia ese impacto en la cultura política de los mexicanos? ¿Cómo ha podido afectar? ¿Cómo se ha transformado? Ese dualismo también se traduce a los imaginarios colectivos. Sí, me parece que uno de los efectos que, bueno, no se puede decir que es del todo positivo, que tiene sus contrastes, pero que sí tiene una parte importante de avance, es que esta versión, digamos, de acercamiento gobierno-pueblo tiene como una resignificación de lo plebeyo. Es decir, frente a todo el racismo que habían ido acompañando el discurso de las élites, de que solamente los técnicamente bien formados, solamente las tecnocracias, las burotecnocracias pueden ser capaces de gobernar. Acá hay como una revalorización de que un albañil o una persona que trabaja en el servicio de una casa tienen derecho a hablar y su habla tiene que ser de alguna manera recuperada, ¿no? Y esa como autoestima me parece que es un activo a favor del gobierno de AMLO, aunque claro, tiene su contrapartida en los usos que hay de estas aproximaciones. Y ciertamente el disparar la polarización política, pues ha, sin embargo, empobrecido el debate público. Se nos cortó el doctor Jaime, pero venía una relación interesantísima que yo quería conectar. Me parece muy linda la idea de la resignificación de lo plebeyo. Cuando usted lo mencionaba también la doctora Teresa, antes fuera de cámaras en el Off the Record, y es el concepto del partido Morena, que también hay un contenido simbólico en relación con la Virgen de Guadalajara, la morena, la morenita. Y esta idea de la raza. Hay racismo, es evidente el racismo en la política tradicional mexicana, y en ese sentido AMLO ha logrado romper con esa idea de lo blanco en el poder, lo blanco, lo mejor, lo blanco preparado, lo blanco hegemónico en la cultura. Sí. Sí, indudablemente que es el racismo una de las cosas que están en juego, pero también yo creo que el caso de AMLO ayuda a distinguir las diferencias entre un populismo de carácter progresista y un populismo autoritario. O sea, indudablemente que Trump y otros lideran una forma de llamar y de convocar al pueblo, pero bajo principios de un nacionalismo supremacista, blanco, racista, patriarcal, ¿no? Y acá hay otra visión de la nación incluyente, que apela a valores de solidaridad, de compromiso, etcétera. Entonces creo que por ahí la cultura política de los mexicanos está en este momento en donde se está, sin embargo, fragmentando en relación con una clase media que adopta los valores occidentales, liberales, pero de manera muy ortodoxa,
y teniendo mucha insensibilidad respecto a las novedades que están planteadas en el escenario político internacional y nacional. Doctora Teresa, creo que usted también quisiera agregar algo sobre esta preguntita. Sí, yo creo que efectivamente, yo creo que ningún país está exento de sus dolencias y de sus defectos en su cultura política, y creo que ciertamente en un ejercicio de autorreflexión, ciertamente la sociedad mexicana ha sido muy discriminadora, ¿no? Y una de sus manifestaciones más visibles ha sido justamente el clasismo, pero tiene múltiples manifestaciones, ¿no? La discriminación en frente a las mujeres, la discriminación frente a los pueblos originarios, la discriminación de un pensamiento no occidental, no hormado de acuerdo a los cánones anglosajones. Entonces, efectivamente sí hemos tenido esas dolencias, y creo que ha sido un aporte justamente el que se hable desde otra perspectiva, del que no es blanco, del que no es mestizo, del que no es tecnócrata, del que no tiene un pensamiento occidentalizado. Entonces, creo que desde esa perspectiva ha sido muy interesante. El darle voz a los sin voz, el darle voz a esos grupos históricamente desaventajados, creo que ha sido muy importante, y precisamente por eso yo destacaba cómo las mujeres han tenido mayores oportunidades de participación en este sexenio. El riesgo, por supuesto, es la polarización que este discurso radicalizado puede llevar, y el consiguiente empobrecimiento del debate público si simplemente nos limitamos a decir tú eres conservador o tú eres fifí o tú eres etc., ¿no? Yo soy de la 4T, yo soy chairo, tú eres fifí, o sea, ciertos apelativos que hemos creado aquí para determinar a qué parte de este mundo dualista pertenecemos, ¿no? Brillante. Pues pasemos a esta cuarta cuestión, hablando ya literalmente de datos, sondeos, proyecciones. Los datos que aparecen aquí en la parte derecha hacen parte de una reciente publicación de la revista Forbes que recoge varios sondeos. Supongo que son firmas con las cuales ustedes en México están familiarizadas. Al final, el promedio pues, de Sheinbaum, que es la candidata de Andrés Manuel, es del 53.2, que como lo decía la doctora Teresa, hace que las elecciones del 2 de junio parezcan más bien un trámite. Pero yo les quiero hacer la pregunta muy desde la perspectiva de una Colombia con el primer presidente de izquierda en nuestra historia reciente. Yo diría inclusive contemporánea y reciente, y es, ¿qué podríamos aprender? ¿Qué debería aprender la izquierda colombiana del éxito de la izquierda de Morena, que no solamente va a tener los 6 años con los que cierra Andrés, sino muy probabilísticamente 12 años continuos en la máxima jefatura del Estado? ¿Qué debemos aprender? ¿Qué debería aprender la izquierda en Colombia de los 6 años de gobierno de Andrés para poder replicar un cuatrenio más, como parece ser que va a pasar en México, no 6, sino 12 años continuos de un ejecutivo de izquierda? No sé si quiera arrancar por acá, doctora Teresa. Sí, gracias. Yo creo, digo, no me gusta esa expresión de que las elecciones son casi un trámite. Esa expresión es de Claudia Sheinbaum, que hace 2 días se reunió con unos banqueros, no con la Comisión Nacional Bancaria, pero con los banqueros del BBVA. Esa expresión la pronunció ella. Yo quisiera pensar al estilo de Robert Dahl que hay incertidumbre electoral, y que a pesar de que los sondeos efectivamente la colocan muy por encima, yo quisiera pensar que hay incertidumbre y que es incierto el resultado. Pero bueno, si nos vamos a lo que dicen las encuestas de opinión, pues bueno, según lo que dice Mitofsky, por ejemplo, Claudia Sheinbaum lleva 51.4, pero si, por ejemplo, vemos las encuestas de María de las Heras, Sheinbaum gana por 67%. Entonces, yo creo que sí ganará Claudia Sheinbaum por la coalición de Morena, PT y El Verde,
Yo creo que Xochitl Gálvez terminará en un remoto, distante segundo lugar con 26.7, y el que puede quizá dar la sorpresa en términos de ganar algunos puntos extras es Jorge Álvarez Maínez, pero ciertamente veo muy difícil que logre ser un contendiente serio al segundo lugar y muchísimo menos al primer lugar. Yo creo que las probabilidades de que permanezca Morena son altísimas, ¿no? En el caso de las cámaras lo veo un poquito más complicado, justamente por eso están llamando a votar de una forma homogénea, tanto en la presidencia como en las cámaras, están llamando a que sea justamente para que puedan lograrse mayorías. Yo creo que Morena sí obtendrá mayoría simple y que podrá obtener quizá la mayoría absoluta con el apoyo legislativo del Partido Verde y del Partido del Trabajo, aunque una mayoría constitucional para poder llevar a cabo cambios constitucionales se vislumbra en realidad poco factible. ¿Qué tendría que aprender Colombia? Bueno, yo redundaría un poco en lo que he mencionado antes. Andrés Manuel llega como producto del hartazgo, de un mal humor ciudadano, de un hartazgo, de una decepción, de un desencanto hacia la democracia liberal y hacia la democracia electoral que encarnó básicamente en una partidocracia. Entonces, el que no haya habido avances en aspectos notables para los mexicanos, en que no haya habido una democracia sustantiva, y no solamente que cumpla con el procedimentalismo electoral, el que no se hayan eliminado defectos estructurales muy importantes, como por ejemplo la corrupción, la impunidad, todo eso fue lo que llevó justamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que el público, que los ciudadanos lograran conectar con ese discurso que de hecho su eslogan era por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Eso fue lo que logró conectar con la población al hablar justamente de todos los defectos de una élite y de un conjunto de poderes fácticos que se olvidaron de la gente, que se olvidaron del pueblo, que se volvieron rapaces, con una corrupción terrible, con una impunidad rampante, y que olvidaron los principios fundamentales, ¿no? Entonces, pues yo creo que aquí lo que es importante es escuchar lo que el pueblo necesita, lo que el pueblo quiere, y creo que en eso Andrés Manuel fue muy sensible y muy perspicaz de escuchar el malestar. Andrés Manuel ha recorrido el país varias veces a lo largo de su vida, entonces, si algo yo me atrevería a decir es que una buena idea es escuchar lo que la gente piensa y escuchar ese malestar contra las instituciones de la democracia electoral. Brillante. Doctor Jaime, ¿cuál es su visión al respecto? Sí, o sea, coincido totalmente con el análisis que hace la doctora Marroquín. Hay que preguntarse por qué en México no se ha presentado, y ojalá y no nos den una gran sorpresa, de casos como el de Milei, ¿no? En Argentina, o como el que hubo en Colombia misma, ¿no? De un outsider que capitaliza, digamos, todo ese malestar, todo ese y da unas grandes sorpresas. Acá, bueno, tal parece que la extrema derecha está más o menos refugiada en un discurso sumamente radicalizado, muy sometido a las cuestiones religiosas, a los fantasmas anticomunistas y todo esto, pero que sin embargo no deja de estar permeando al proyecto de la señora Xochitl Gálvez. Y aquí pues creo que es donde nos tenemos que preguntar si va a continuar la izquierda y va a necesitar romper con esta idea de la personalización de los liderazgos, los caciques, los líderes carismáticos, que son un activo que es sobre el que se está montando el Morena. Ahora se va a poner a prueba si Claudia Sheinbaum será capaz de canalizar este segundo piso del que ella habla, de la cuarta transformación, que tiene todo ese sentido histórico, ¿no?
beber de la legitimidad de los revolucionarios de la independencia nacional, de las reformas liberales, de la Revolución Mexicana y constituir una cuarta transformación, ¿no? Y esto, pues, indudablemente que ya se va a convertir en algo permanente en las elecciones, pero pues también ahí no sabemos, el poder deteriora mucho, los conflictos mundiales y nacionales y locales son de tal magnitud que es muy difícil que tenga permanencia una fuerza política. Y lo que experimentamos después de Fox fue 12 años del Partido Acción Nacional, luego 6 años del PRI, que regresó después de haber estado 70 años en el poder, y luego ahora pues le tocaba el turno a la izquierda podrá mantener otro sexenio más con seguridad, pero casi seguridad, y veamos si se puede efectivamente convertir en una cultura política adaptable, no pragmática y con un proyecto de transformación histórica. Me parece brillante y quisiera casi que completar con esta pregunta derivada y es, la izquierda actualmente representada en Morena, tiene la capacidad de actuar como un partido institucionalizado, sólido, que ha logrado realmente superar ese estadio personalista de un AMLO, quizás de una Sheinbaum. ¿Cómo ven ustedes el futuro de esa izquierda mexicana que pueda convertirse más que en un partido de grandes caudillos, de grandes personalidades, en lo que aquí yo denomino una permanente oferta al electorado? Doctora Teresa. Gracias. Yo creo que el doctor Jaime introdujo parte de la respuesta, que efectivamente es uno de los retos que tiene que enfrentar Morena. Tenemos casi la certeza de que va a ser Claudia Sheinbaum, pero el reto que tendría ahora la izquierda es justamente despersonalizar el poder, porque finalmente eso fue lo que ocurrió en el siglo pasado con el régimen autoritario, el régimen postrevolucionario, que surge en 1929 con el PNR, que es el abuelito del PRI, en donde efectivamente vivíamos con caudillos, con caudillos y caciques, con hombres fuertes en la región, y con este liderazgo de tipo carismático que tenían los caudillos militares, ¿no? Entonces, por ejemplo, el general Obregón es percibido, era denominado como el caudillo, y después el general Calles, que es el que crea el PNR, es conocido como el jefe máximo de la Revolución Mexicana. Entonces, esto vinculado también con nuestra cultura política. Uno de los retos es justamente despersonalizar la política y, como bien dijera en su momento el general Calles cuando asesinan a Obregón, es: si México quiere pervivir, tiene que dejar de ser un país de hombres y volverse un país de instituciones. Y yo creo que es lo mismo. Si la izquierda desea pervivir o desea permanecer, tiene que dejar de ser un país de un hombre o de una mujer y volverse un país de instituciones. Entonces, creo que ese es el reto, no continuar el caudillismo, despersonalizar el poder y, sobre todo, fortalecer las instituciones. Yo creo que ese es el reto más importante, ¿no? Fortalecer las instituciones democráticas, los pesos, los contrapesos, fortalecer la participación ciudadana, ampliar la participación a través de canales distintos, a través de canales novedosos. Entonces, desde mi perspectiva, ese sería el principal reto que tiene la izquierda en el presente. No, pues muy contundente la respuesta, doctora. Quisiera arrancar en esta pregunta con el doctor Jaime. ¿Cuáles considera que son los principales, yo no diría 3, los principales retos del próximo gobierno? De acá, digamos, desde esta parte del continente, un poco lo que uno más observa como un factor crítico de los últimos años, que ha sido una constante, pero digamos con un nivel de agudización mayor, es el fenómeno de la migración. Esa migración sur-norte que finalmente termina casi que
encerrada en la frontera de México. Más allá de la migración, ¿cuáles otros usted considera, doctor Jaime, que son los retos que tenga que enfrentar la siguiente presidenta de México? Bien, pues me gustaría empezar justamente por las migraciones, porque en un estudio que acabo de terminar, viendo cómo en los estallidos sociales que surgieron en 2019 hubo como una politización de los movimientos sociales para ir constituyéndose en comunidades políticas de pertenencia, pues en 2008 y en 2019 no hubo estallido social en México, no había problemas así graves que llevaran a, por ejemplo, el problema de pensiones o de aumentos desmedidos del transporte o de la gasolina o de otras cosas como los detonaron en muchos países, entre ellos Colombia. Y en México, sin embargo, lo que sí hubo y hay todavía es el estallido social más prolongado y profundo que haya atravesado país alguno en las épocas recientes, y que son las caravanas migrantes. O sea, de la frontera de México se ha extendido de manera vertical y hay un promedio de alrededor de 500,000 de personas al año que transitan por rutas muy inseguras, que llegan, sin embargo, a la frontera norte y que han hecho de las presiones de los gobiernos, sea republicano o democrático en Estados Unidos, un tema muy fuerte, ¿no? Entonces, para poder ir avanzar en los grandes problemas, yo ese lo sitúo como uno de los 3 principales retos del próximo gobierno. ¿Cómo negociarán con un gobierno que presumiblemente será Donald Trump, con sus ideas antimexicanas, racistas, de reconstruir el muro, de todo eso? Pues vamos a tener que estar muy en el escenario internacional y sabiendo manejar diplomáticamente muy bien las cosas, porque Trump le hizo, como decimos acá coloquialmente, no sé si use eso en Colombia, le hizo manita de puerco a López Obrador para que pusiera la Guardia Nacional en el sur, para que tuviera también militarizada la frontera norte, y eso con seguridad se va a seguir demandando, pero sin que haya las medidas de fondo que se requieren, que todos sabemos teóricamente que es que mejoren las condiciones de los países expulsores de población para que no estén a las puertas de Estados Unidos. Un segundo reto que yo pondría, porque la verdad es que pensé 3, entonces, el otro es como el procesamiento del desacuerdo, diría yo. ¿En qué medida esto que el presidente López Obrador ha llamado el Plan C, que es el obtener los cambios constitucionales a partir de ganar una mayoría absoluta, ¿no? En la próxima legislatura, coincido con el análisis de la doctora Marroquín en el sentido de que va a ser muy difícil que logre tener el 66% de las diputaciones y las senadurías estarán más o menos en las mismas perspectivas. De tal forma que ahora lo que se va a hacer es, la oposición no ha manifestado una buena disposición para cogobernar ni para constituir programas que vayan más allá de destituir, descalificar, torpedear, ofender, ¿no?, al gobierno. Y yo creo que es previsible que va a haber un cierto periodo de conflictos postelectorales en los que está la oposición constituyéndose un poco al estilo Trump, ¿no?, de falsas noticias, falsas verdades, para poder dar cuerpo a una judicialización que ya está presente desde ahora en la campaña electoral, ¿no? Y el negociar entre el gobierno y la oposición, si no agarran nuevos estilos, nuevos contenidos, nuevas aperturas, será un país otra vez muy difícil, lleno de inestabilidades y de
y de puntos oscuros en las relaciones públicas. Y por último, me parece que lo del segundo piso es el otro gran reto. ¿Cómo es que los megaproyectos del aeropuerto internacional, el Tren Maya, el tren transísmico principalmente, van a poder ser relanzados como viables y, por otro, tener su propio perfil? Yo creo que Claudia ha sido como muy insistente en que sí hay una versión propia. O sea, ella ha dignificado, pues, que no es la delegada de López Obrador, sino que es como alguien con proyecto propio y que lo ha demostrado, ¿no? Gobernando la Ciudad de México. Y sin embargo, esos proyectos pues tienen también ya una cierta contraparte que desafortunadamente cae también en el área de la judicialización de la política, que eso ustedes en Colombia lo han sufrido terriblemente y que es algo que hay que evitar a toda costa. Me parece que en el ámbito internacional, en el ámbito de las discusiones políticas públicas internas en nuestros países, necesitamos derrotar esa judicialización por la resignificación y la dignificación de la política. Muy bien. Doctora Teresa, ¿usted cuáles vería como los retos? A ver, quisiera hablar de un reto de Sheinbaum en particular. Creo que su principal desafío es justamente lograr presentar una imagen de autonomía y de independencia y lograr quitarse la sombra que puede cernirse sobre ella, en el sentido de que debe de hacer todo lo posible por presentarse como una presidente con un programa propio, con capacidades, habilidades, talentos propios, y que puede conducir a México en esta etapa tan frágil y vulnerable, yo diría. Entonces, para Claudia, yo creo que el principal reto será quitarse el estigma de ser simplemente un accesorio, un brazo auxiliar con un poder detrás del trono. Creo que para Claudia eso será muy importante, demostrar su talento y su estatura como estadista, como mujer política. Pero en términos ya nacionales, yo diría que el principal reto que tiene nuestro país es acabar con la crisis de violaciones de derechos humanos que vivimos en el presente, ¿no? Y esto implica desmontar las redes de criminalidad que padecemos en el presente. Entonces, la complejidad de las redes de macrocriminalidad que México sufre o padece en el presente pasan por muchas etapas y una de ellas tiene que ver con combatir con la corrupción, combatir la impunidad y tener instancias de impartición de justicia más eficientes, más profesionales y más justas, valga la redundancia. Y aparejado con lo anterior, yo quisiera mencionar que para poder, lo que seguramente ustedes han escuchado muchas veces, para poder pasar la página primero queremos leerla, ¿no? Primero hay que leerla. Y en ese sentido creo que sí tenemos una deuda muy importante con todas las víctimas del pasado autoritario y del presente criminal de la actualidad, ¿no? Entonces creo que un pendiente, un reto, un desafío muy importante es tener instancias de justicia transicional que funcionen. En el presente tenemos 2 instancias, 2 comisiones de la verdad abiertas, entonces yo haría votos para que efectivamente logremos tener instancias de justicia transicional efectivas que logren llegar a una verdad socialmente aceptada con la participación de las víctimas, logre llevar a los responsables a la justicia, logre compensar y resarcir el daño a las víctimas y ciertamente de garantías de no repetición. Entonces, en ese sentido, creo que el desafío más importante es asegurarnos paz y estabilidad, tener seguridad. Yo creo que ese es el desafío o es la demanda una de las demandas más importantes que tenemos los mexicanos, creo yo. Quisiera retomar la idea de una imagen independiente de Sheinbaum en relación con AMLO. Yo
yo quisiera postular una situación otra vez hipotética y está claro que Andrés Manuel ha tenido el privilegio de unas mayorías en el Congreso que le han valido un altísimo grado de gobernabilidad. De éxito, está claro, digamos, no sé si sea muy arbitrario o unicausal, pero pues 12 años o una sucesión de la izquierda habría sido imposible, digamos, con un gobierno muy torpedeado por el Congreso. ¿Usted creería, doctora Teresa, que con un Congreso en contra, Sheinbaum tendría la experiencia y la capacidad de una personalidad política capaz de poder lograr un alto grado de gobernabilidad con ese Congreso eventualmente en contra o sin mayorías, por ejemplo? Bueno, es parte de lo que platicábamos, ya no sé si era off the record, justamente cuando Vicente Fox gana la titularidad del Poder Ejecutivo, pero, pero su partido no gana las cámaras. Y en ese caso lo que vimos es que el PRI, el partido hegemónico, mantuvo las mayorías legislativas y fungió como una pésima oposición, una oposición que no construía, que destruía, que obstaculizaba, que bloqueaba. Incluso mencioné que en alguna ocasión el Senado de la República no le dio permiso de asistir a una cumbre latinoamericana y en alguna ocasión la Cámara de Diputados no aprobó el presupuesto para un año determinado. Tener un panorama en donde Sheinbaum no tiene mayoría, por lo menos simple, tener la mayoría constitucional es altamente complicado. Yo creo que eso no va a suceder. Pero en caso de que no tuviera ni siquiera mayoría simple, sí creo que Sheinbaum tendría que hacer gala de justamente de su talento y su habilidad como estadista para poder justamente lograr procesar el desacuerdo y poder lograr negociaciones sanas, ¿no? No estoy hablando de un pactismo, de una cuestión secreta, oculta, sino de esta posibilidad de establecer acuerdos y negociaciones con las diferentes fuerzas políticas. Entonces, pues en ese escenario, yo considero que Claudia sí tendría esa capacidad y esperemos también que los partidos opositores estén a la altura y sean una oposición sensata, racional, argumentativa, tendiente a la deliberación, tendiente a construir un nosotros, a dejar atrás la polarización y tendiente a encontrar acuerdos y buscar el bien común, es lo que en principio desearíamos. Muy bien, brillante. Pues vamos a la última cuestión. Quisiera no detenerlos mucho, quisiera cerrar con esta última pregunta. Tras la crisis diplomática del pasado 5 de abril, que un poco para los no al tanto, pues fue literalmente la invasión de la Embajada de México en la capital de Ecuador por la policía y las fuerzas militares. ¿Qué tan grave es el precedente ecuatoriano para la diplomacia internacional y regional con una aparente violación de la Convención de Caracas del 54 y la Convención de Viena del 61? Pero aún más, es un mal precedente tanto asilar ciudadanos con sentencias judiciales como invadir embajadas de países amigos. Y traigo a colación porque de hecho el presidente Martinelli de Panamá se encuentra actualmente asilado en la embajada de Nicaragua con una sentencia judicial en pie. ¿Cómo lo ve usted, doctor Jaime? ¿Cómo ve usted al respecto esta situación crítica y su impacto en nuestra diplomacia regional? Bueno, pues justamente el ejemplo de Nicaragua sirve para pensar en que el derecho de asilo tiene sus procedimientos y que nos guste o no nos guste las personas que se están asilando, tienen que demostrar que hay un riesgo de su vida y una persecución política. Entonces, no vale decir que es alguien que ya tiene una demanda procesada por el aparato de justicia del país en donde está la embajada, sino que lo que vale es
entrar a un derecho diplomático en el que hay vías también para discutir si el asilo procede o no procede. Y aquí más bien se trata de una manifestación de fuerza que pues ya ha sido ampliamente condenada, ¿no?, al gobierno de Ecuador, y que pues está muy relacionada también con un marco de las relaciones internacionales como las concibe el actual gobierno de López Obrador. Es decir, acá se les ha dado asilo pues desde a Pedro, la familia de Pedro Castillo, ¿no?, a Evo Morales, ahora a alguien que fue vicepresidente del Ecuador. Entonces, es parte de una tradición que venimos cumpliendo desde que hay relaciones bilaterales, diplomáticas, y no se puede caminar en un sentido contrario. Ya hemos sufrido las dificultades que se tiene, que tiene el asilo en los regímenes dictatoriales como el de Pinochet o Videla, ¿no? Y aún en esas circunstancias, esos gobiernos no se atrevieron a llegar tan lejos como lo hizo el gobierno de Ecuador. Y ha analizado a tal grado esto que es verdaderamente lamentable. Y por último, habría que meternos a fondo y ver el rol que están jugando en estos conflictos las pugnas entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que están muy asociados con la inestabilidad política interna del Ecuador y que tienen presiones muy fuertes sobre el gobierno de ese país y su actual política de seguridad. Entonces, mostrar mano fuerte y querer pasar como un gobierno intransigente frente a lo que considera sus propios derechos, pues le puede dar ciertos réditos políticos. Doctora Teresa, su visión al respecto. En el mismo sentido, yo lo veo también que fue más como un golpe de fuerza, como un despliegue de autoridad, más con visos a obtener legitimidad al interior de su propio país. Ciertamente, me parece que la medida es completamente reprobable y que se debió de haber recurrido a las vías diplomáticas establecidas para ello. Se nos fue un momento el audio, doctora Teresa, no sé por qué. Yo lo que mencionaba es que efectivamente pareciera más una medida efectista que lo que buscaría es tener legitimidad hacia el interior de su propio país, y considero que la medida es reprobable desde cualquier punto de vista y que en todo caso debe de recurrirse siempre a las vías diplomáticas establecidas para ello. Claro, y bueno, y fue a un par de días de un referendo, ¿no? Y con apenas menos de un año y medio para una reelección. Entonces, también pareció más una estrategia de marketing político que otra cosa. Totalmente, o sea, recordemos que las relaciones internacionales es, como lo dijera el barón von Clausewitz para el caso de la guerra, es la prolongación de la política por otros medios, ¿no? Y en ese sentido, las cuestiones internas pues se proyectan en la manera en cómo se gana una opinión pública internacional y también cómo se va ganando el beneplácito de Washington, ¿no?, que es tan importante para nuestra región, el estar bien con Washington, y máxime cuando se trata de un gobierno que está tras los huesos de Rafael Correa, ¿no?, que tuvo pues como toda esta participación progresista y que tiene, sin embargo, desafíos muy fuertes en relación con la justicia. No, pues maravilloso. Yo obviamente quiero cerrar con una pregunta bonus. En muchos medios, inclusive la misma literatura política norteamericana le ha llamado a este 2024 el superaño electoral en Latinoamérica, ¿no? Arrancamos con El Salvador, cerramos con Uruguay el 27 de octubre, pero un par de días después de las elecciones en México, el 2,
el 28 de julio, un mes después largo, van a haber elecciones en Venezuela. Lula y Petro han sido muy contundentes, han ido aumentando el tono de crítica hacia las elecciones en Venezuela. Quisiera saber, y como cierre, ¿cuál ha sido el tono de las candidatas, particularmente la de mayor probabilidad de ganancia de Sheinbaum? ¿Cuál ha sido el tono de Sheinbaum en relación con estas elecciones muy criticadas en Venezuela y que Estados Unidos parece ser no estar muy contento, en la medida en que inclusive ya ha amenazado también con volver a imponer las sanciones que tuvo vigentes hasta hace un par de meses? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es la posición de Sheinbaum al respecto, con un Venezuela que sigue preocupando en la región? Sí. Bueno, empiezo. Doctor Jaime, si quiere. Me parece que hay dos versiones, evidentemente, de esto. Quizá una tercera, siempre la de Movimientos Ciudadanos tiene sus matices. Pero, o sea, para Sheinbaum, el tema de Venezuela presenta más como una agresión y en algo en que se manifiesta a la defensiva, ¿no? No es que haya una defensa, pero tampoco hay una cuestión de crítica así como total, ¿no? Radical de ese gobierno. Entonces, se guardan mucho las formas por parte de Claudia Sheinbaum y no es así, sin embargo, en el caso de la campaña de la señora Xóchitl Gálvez, en donde el caso de Venezuela se toma como el prototipo del autoritarismo, la corrupción, que va a quitarte tus casas y que va a imponer el comunismo y que es parte de un proyecto de la izquierda continental. O sea, un viejo discurso anticomunista, pero muy exacerbado y muy detonante, pues, de posiciones de odio excluyentes y muy peligrosas para la seguridad de quienes no piensan como ellos, ¿no? Y la tercera vía, por decirlo así, la tiene Movimiento Ciudadano, en donde sí hay una condena muy fehaciente, digamos, al autoritarismo que heredó el chavismo en Venezuela, y en esa medida, pues como un ensalzamiento de las formas democráticas liberales, pero sin entrar en mayores condiciones históricas y del contexto de presiones y poderes fácticos que están detrás de todo esto, ¿no? Y en ese plano, pues sí, también tenemos una cierta intelectualidad que creo yo que está cumpliendo un papel crítico en el amplio sentido de la palabra, de que no es solamente dos tonos que se oponen, sino toda la tonalidad intermedia, y que hace análisis complejos de esas realidades. Sí, doctora Teresa, ¿cuál es su opinión al respecto? Sí, gracias. Justamente estaba recordando que en la campaña presidencial para la presidencia de la República en el 2006, en la que salió electo por un margen muy pequeño, de 0.58, creo que fue la diferencia entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, justamente hubo una guerra sucia. Y parte de esta guerra sucia, auspiciada en buena medida por poderes fácticos, por grupos empresariales de derecha, etcétera, consistió en provocar el pánico en la población, haciendo una comparación entre Andrés Manuel y la Venezuela de Chávez. Entonces, justamente incluso había comerciales, publicidad, en donde llegaron incluso a sacar las imágenes de ambos simultáneas, en donde, y el eslogan era, Andrés Manuel es un peligro para México, comparando justamente con que su llegada iba a ser equivalente a la llegada de Chávez a Venezuela. Entonces, ahorita que hacía la pregunta, inevitablemente me vino esa respuesta, me vino esa imagen en donde efectivamente la derecha trata de explotar ese miedo muy arraigado en la clase media de que vamos a conducir a un sistema en donde se pierda la propiedad privada, etcétera, ¿no? Yo no he escuchado
o sea, no he escuchado, soy honesta, a lo mejor me lo he perdido, pero yo no he escuchado una postura clara de Sheinbaum en relación a Venezuela. No sé si es porque se ha estado cuidando mucho, no sé si es porque ha estado más preocupada por posicionar temas que son de mayor interés para los mexicanos, pero yo no la he escuchado tener un posicionamiento claro respecto a Venezuela. Probablemente lo haga este domingo, que tenga que es el siguiente debate presidencial, el tercer y último debate a la presidencia. Entonces, a lo mejor ahí, cuando se traten los temas internacionales, pueda plantear algo al respecto. No, maravilloso. No sé si alguna de las personas que están conectadas a nuestro canal de YouTube quieren dirigir alguna pregunta a nuestros profesores de la Universidad de Guadalajara. Yo sé que van a estar encantados también de responder muchos de ustedes, estudiantes. Entonces, anímense, pueden plasmar sus preguntas aquí en el chat box que encuentran en el costado derecho de la transmisión de YouTube y nosotros aquí las leeremos. Pues maravilloso. Yo de golpe quisiera ir agradeciéndoles, doctora Teresa, doctor Jaime, ha sido la verdad un honor contar con ustedes, con una riqueza conceptual extraordinaria, que es la que uno siempre espera de nuestros colegas expertos en estudios políticos. Y pues nada, nuevamente abrirles la invitación de que cuando eventualmente también estén interesados en conocer mucho más sobre la política colombiana, nosotros estaremos felices también de, como colegas, poder participar en el marco de sus cursos de pregrados o de posgrados, para que justamente también nuestros estudiantes se acerquen a visiones expertas y evitar cada vez en la medida de lo posible ese consumismo de los medios de comunicación que son más inmediatistas y también muy superficiales. Así es que encantados nosotros también de que sea un juego en ambas direcciones. Veo que no hay preguntas, de manera que podríamos, si quieren, cerrar. No sé, últimas palabras, doctora Teresa, doctor Jaime, antes de despedirnos. Yo nada más quisiera agradecer, muy agradecida por esta invitación, por haber podido intercambiar puntos de vista y simplemente eso, dar las gracias. Mucho gusto, estuve muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, fue un placer. Bien, doctor Jaime. Pues sí, comparto las conclusiones de la doctora Teresa Marroquín y quisiera añadir un par de cosas. En primer lugar, pues tomar la palabra en lo que se refiere a profundizar en nuestro intercambio de visiones críticas informadas y de evadir todo lo que se refiere a la opinionocracia u opinionología, ¿no? Es decir, tener opiniones y no análisis, no principios. Y en ese plano cuenten, lo digo pensando en que es una ética que compartimos en los grupos en los que participamos la doctora Teresa y yo. La otra cuestión es, la verdad es que fue muy importante para mí participar al lado de la doctora Teresa, que es muy ordenada, muy organizada, muy profunda en sus análisis, y entonces nada más me quedaron las ganas como de decir una cosita, ¿no? Y es lo que se refiere al reto del próximo gobierno, en lo que toca a llegar al plano de la justicia, a la paz con justicia y equidad, ¿no? Ese fue un lema que hizo un poeta, Javier Sicilia, a quien le asesinaron a su hijo en el gobierno anterior, y que ha ido reuniendo pues movimientos sociales muy importantes que sin embargo no están en buena sintonía con el gobierno actual, que muchas de las visiones que tiene el gobierno actual de las asociaciones civiles es que son enemigas, son producto de conspiraciones, impulsos desde el extranjero, y entonces se ha perdido desgraciadamente mucha interlocución con ese tipo de organizaciones, con organismos defensores de los derechos humanos que dirigen, por ejemplo, los jesuitas,
con las organizaciones de madres buscadoras, con el movimiento feminista. Entonces, tenemos muchísimos desafíos en México para lograr que efectivamente le podamos poner un hasta aquí al crimen organizado, que controla más de un tercio del país, desafortunadamente, y que tiene pues cuestiones tan importantes como las migraciones internacionales bajo su control y su amenaza permanente. Entonces, ¿cómo salir de esto? Yo creo que el desafío es ese, de un gobierno que profundice en los mecanismos semidirectos, ¿no? Que ha pensado como la revocación de mandato, ¿no? Que a la mitad de la presidencia de la República se tiene que ejercer para ver si estamos de acuerdo con la elección que hicimos, ¿no? Cuestiones bien importantes para la democracia semidirecta, y otras que se pueden ir avanzando siempre y cuando también se evite otra tendencia que es muy preocupante, y es que el partido Morena se está convirtiendo en una maquinaria electoral, y su papel como vínculo entre las demandas sociales organizadas y el gobierno lo está dejando de hacer, y todo se está llevando otra vez al terreno de la partidocracia, que es la que está saliendo fortalecida de uno y de otro lado. Brillante. Pues, doctora Teresa, doctor Jaime, nuevamente ha sido un honor contar con ustedes, y pues en primer lugar felicitarlos porque desde este lado del continente la política en relación con el acceso cada vez más amplio de las mujeres al poder pues es muy bien visto, e indiscutiblemente desde este gobierno ha sido muy progresista, ¿no? El gabinete paritario, como muy bien mencionó la doctora Teresa, representaciones muy importantes en las gobernaciones de los estados también y demás. Entonces yo creo que esto va a ser también un hito histórico, como también fue esa transición del año 2000, me parece a mí. Creo que esta próxima elección presidencial será indiscutiblemente un hito en la historia reciente de México, y esperamos que sea, como siempre, para bien de la democracia y un México que siga siendo un faro en el mundo latinoamericano. Muchísimas gracias, y entonces a todos los que nos siguieron, una feliz tarde, y una feliz tarde también a todos allá en Guadalajara, México. Muchas gracias, Alexander. Doctor Jaime, un placer. Buenas tardes a todo el mundo. Igualmente, Tere, y que sus palabras sean realidades, ¿eh? Muchas gracias por este mensaje tan bello, y pues estemos en contacto para caminar en ese sentido. Claro que sí, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.